Con el estudio de Oseas, capítulo 8. Son 14 versículos, es un pasaje breve. Así que, ¿por qué no nos tomamos un par de minutos para leer el pasaje? Y después de leer, hago un breve resumen y continuamos entonces con el capítulo. Porque vamos a seguir hablando sobre la apostasía de Israel y cómo Dios los condena específicamente por la idolatría. Y queremos definir si podemos aplicar qué es la idolatría, qué fue la idolatría en Israel y qué es la idolatría para nosotros hoy en día, cómo podemos caer en idolatría. Entonces vamos a empezar con la hermana Mayra desde el versículo 1 del capítulo 8 y vamos a ir alrededor. Ok, y ese versículo 14 es un resumen, se puede decir, de lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 6. La semana pasada estuvimos viendo que la raíz del pecado de Israel, hablando la parte del norte, era que se ensoberbecieron, se enorgullecieron y no buscaron a Dios. Y porque se enorgullecieron en sí y no buscaron a Dios, ellos, su resultado fue falta de entendimiento, falta de conocimiento de las cosas de Dios, de discernir cuando los profetas venían y le hablaban las cosas de Dios y se apartaron, ¿no? Tras dioses, tras naciones, entrar en alianzas con naciones paganas, como hemos visto en Reyes, que Dios dijo que no entren. Ellos entraron en alianzas con naciones paganas para buscar su bien, y no acordándose que era Dios el que procuraba el bien de ellos, era Dios el que sacó a Israel de Egipto, el que los llevaba por la mano y el que peleaba por ellos. Pero Israel le dijo a Dios: ahora nosotros vamos a pelear por nosotros mismos y vamos a hacer nuestras propias alianzas y vamos a adorarte de la manera que nosotros creamos que sea conveniente. O sea que Israel se enorgulleció. Esa es la soberbia que creció Israel por ser pueblo elegido. Entonces, la elección, el peso de privilegio pesó más que el peso de responsabilidad. Y nosotros hemos estado hablando que Israel como pueblo elegido tenía la responsabilidad de vivir como pueblo santo y apartado, pero ellos usaron su elección para vivir como les dio la gana, ¿no? Estipulando cómo se debe adorar a Dios. Acá en este capítulo 8, entonces, y Dios, la parte final del capítulo 7 termina diciendo... Vimos los verbos la semana pasada, si ustedes ven en el versículo 13 al 16 del 7, que ya los vimos, que todo fue contra Dios. Se rebelaron contra Dios, pensaron mal contra Dios, tramaron mal contra Dios, cayeron en la soberbia de su lengua, hablaron mal contra Dios y no clamaron a Él de corazón. Entonces todo lo que Israel hacía era en contra de su Dios. Era como Dios lo veía, como ellos vivían su vida. Seguimos con el capítulo 8 y vamos a ver la apostasía de Israel y vamos a ver el tema de la idolatría, que es lo que les dije. Veamos los primeros 7 versículos, porque acá estamos hablando de la constante rebelión de Israel, que se empezó a describir con la imagen de Gomer y Oseas en los primeros 3 capítulos. ¿Recuerdan que Gomer regresaba al adulterio? A pesar de que Oseas iba y la redimía y era una mujer adúltera y regresaba a lo mismo. Bueno, así estamos con Israel, regresando al adulterio, ¿okay? A abandonar. Versículo 1 nos habla sobre esta trompeta. Miren ustedes, ya hemos leído sobre tocar la trompeta. Y la trompeta se tocaba por razones religiosas, era un llamado. Hoy en día en el Medio Oriente se da el llamado en la religión musulmana para los tiempos de oración. En Israel se tocaba la trompeta. En nuestros países latinos quizás se toque la campana de la iglesia para invitar a los fieles que vengan a la misa, ¿no? Entonces el tocar la trompeta era para comunicar algo que iba a pasar y específicamente algo religioso, ¿okay? Pero también era para comunicar alguna lucha militar. Se tocaba la trompeta también cuando se tenían que reunir para alguna lucha. Y en este sentido, Dios está tocando la trompeta, llamando a Siria para que venga y castigue a Israel. ¿Okay? Acá cambia, en vez de tocar la trompeta para llamar a su pueblo a que vengan a adorar a Él o a prepararse o para salir a guerra, Dios dice: toquen la trompeta porque estoy llamando a Siria para que venga y los castigue. O
sea, el énfasis es diferente. Y se da entonces el símbolo de un animal ahí. Si ustedes ven en el versículo 1, y dice que como águila viene Dios. Ven ahí el símbolo del águila. Y este es un símbolo claro porque estamos hablando de un animal, una ave predadora que viene a atacar. ¿Okay? Hoy países como México, Estados Unidos, Polonia tienen el símbolo del águila en su bandera, representando fortaleza, poder. Pero acá en la Biblia, el águila podía representar el cuidado de Dios, la protección de Dios para con sus polluelos, o podía representar también la violencia, la predación del animal en contra de lo que iba a atacar. Y en este caso no simbolizaba el cuidado, pero el ataque. ¿Okay? Ahora Dios viene, simbolismo de águila para atacar a su pueblo y los soldados que venían o la nación que venía simbolizaba en esta águila es Asiria. ¿Okay? Es lo mismo que vimos en el capítulo 5:8. Asiria es lo que vienen a traer destrucción contra Israel. ¿Okay? En Jeremías, solamente le doy los pasajes si quieren anotarlo, pero Jeremías 48:40 también se usa la figura del águila para venir contra Moab, atacar Moab. Y en el capítulo 49:22 de Jeremías se usa la figura del águila para atacar contra Borsa, que era una ciudad de los edomitas. Entonces, esa es la figura del águila. Ahora, se usa otra figura ahí, si ustedes me ayudan con el versículo 1. ¿Ok? Entonces, toquen la trompeta, porque contra águila viene, este es Dios en Asiria, y dice por versículo 1, contra la casa de Jehová. Y esa palabra casa de Jehová se refiere al pueblo de Dios. ¿Ok? Es otra figura para decir el pueblo de Dios. Y acá específicamente las 10 tribus del norte, la nación del norte. Y nos dice la razón, por qué Dios viene contra su pueblo. Versículo 1, traspasaron su pacto y se rebelaron contra mi ley. Y la idea de traspasar, nosotros en nuestra mente acá tiene la idea de ir más allá de los límites. Entonces Dios ha dado su ley a su pueblo como herencia. El Torá es la herencia que Dios da a su pueblo. No la Inquisición ni el hacha para que el pueblo se ahorque, sino que el Torá es visto como un regalo de Dios para con Israel. Salmo 119, Salmo 19. Igual que el universo y la creación que Dios dio como herencia a la humanidad, la ley es herencia especial, posesión especial de Israel, porque revela, manifiesta el corazón de Dios, la voluntad de Dios, en una manera simple y práctica para con su pueblo. Ahora, acá está diciendo Dios que ellos han traspasado esos límites, que las estipulaciones que Dios ha dado, ellos han decidido tropezar en ellas, pisarlas y no hacerles caso, ¿no? Es la idea, ir más allá de los límites. Varias veces en el Antiguo Testamento ustedes van a ver eso y lo que vimos en el capítulo 7, los versículos finales de traspasar y rebelarse contra él. Sí. Eso siempre me llamó la atención porque en Deuteronomio, en el último, creo que es el último capítulo, 32, o no, bueno, en 32 dice 32:15, pero refiriéndose al pueblo, me imagino, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Y en ese pasaje de Deuteronomio, gracias hermanos, 32, está hablando de ensoberbecerse, ¿no? Hacerse orgullosos ellos mismos. Se engordaron, es la palabra, ¿no? Se enorgullecieron, que dejaron a Dios a un lado. Ahí esa palabra traspasar la ley y después viene se rebelaron contra mí. Y la idea es que rechazaron la autoridad correcta de Dios, es la idea, ¿no? Rechazaron la autoridad que solamente le pertenece a Dios. Y eso es lo que significa rebelarse. Nosotros pensamos en rebelarse cuando causamos problemas o causamos tumultos o revolución, nos están rebelando. Pero la idea bíblica de rebelarse es cuando yo rechazo la autoridad de Dios sobre mi vida. Esa es una actitud de rebelión, bíblicamente hablando. Y eso fue lo que
Israel hizo, transgredió y se rebeló, y sobre su pacto. Y entonces en todo este libro de Oseas, regresando, ¿no? En todo este libro de Oseas hemos visto que en el capítulo 2 menciona que se fue tras sus amantes. ¿Se recuerdan cuando habló de Gomer? Refiriéndose, se fue tras sus amantes. También ese mismo capítulo 2 dice que se olvidó de mí. Hemos estudiado esta de olvidarse de mí. Después en el capítulo 4 vimos el verbo, la palabra sobre testarudo o duro de cerviz, perdón. En el capítulo 5 vimos que ellos anduvieron malvadamente contra su Dios, en la forma como se trataban unos a otros. Anduvieron falsamente o se trataron en falsedad, mintieron, se desviaron. Todos son sinónimos para describir lo mismo que significa rebelarse contra Dios. Hablar mentiras, que no le clamaron a Él de corazón, es lo último que vimos en el capítulo 7, que clamaban a Dios, pero no era de corazón, era de labios para afuera, ¿no? 7:14, y no regresaron a Él, no se arrepintieron. Entonces, esos son los cargos que Dios da a Israel a través de su profeta. Ustedes se han rebelado, me han abandonado, se han enorgullecido y han ido tras sus propias fantasías. Pero versículo 2 también dice, en el capítulo 8 de Oseas, también dice que Israel, miren lo que dice Israel, porque ellos siguen diciendo que sí te conocemos, que sí te clamamos, ¿no? Ellos dicen, tú eres nuestro Dios. Eso es lo que dice versículo 2. Pero Dios dice que ellos desecharon el bien. La idea es esta. Si Israel declara que conoce a Dios, pero desecha la ley de Dios y desecha el bien, entonces no coordina, no hay una coherencia. Nuestra fe no solamente debe ser profesada, pero debe ser vivida. Israel profesaba algo, pero vivía otra cosa. Y el versículo 3 nos dice que ellos desecharon el bien. Y es por eso que el enemigo los perseguirá. Es la idea. Jeremías 22:16. ¿Qué dice Jeremías 22:16? Porque conocer a Dios representa algo también. Si yo clamo o profeso conocer a Dios, y estamos hablando, Jeremías 22:16, y estamos hablando que eso debe ser manifestado en nuestra forma de vivir. Si yo digo conozco a Dios, eso debe ser manifestado en cómo yo vivo. ¿Qué dice Jeremías 22:16? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces tuvo bien. No en esto que conocerme a mí, dice Jehová. Ok, entonces ahí dice que conocer a Dios significa, este es un significado, juzgar la causa del afligido o del menesteroso. O sea, buscar el bien del afligido o menesteroso. O sea, buscar el bien del necesitado en medio de ustedes. Algo tan simple como eso. Si yo digo que conozco a Dios, yo voy a buscar el bien de mi prójimo y específicamente aquel que lo necesita más, ¿no? El que está en necesidad. Y hemos visto que uno de los cargos que Israel en el capítulo 5 de Oseas es que los ricos o los poderosos, en vez de juzgar la causa del afligido y representar a Dios entonces a través de la obediencia a la ley, lo que hacían era que extorsionaban y oprimían la causa del afligido. Y estos eran lo que decían, pero conocemos a Dios. Entonces, profesar y vivir tienen que estar de acuerdo, porque si no la Biblia dice que en vano no conocemos a Dios. Yo puedo darles una charla y convencerlos de qué bien conozco a Dios y Dios es así, Dios es asá, y alabar su nombre, pero si mi vida no apoya lo que digo, en mi relación con otros, en mi trato con otros, entonces dice, la realidad es que no conozco a Dios. Es de boca para afuera, ¿no? El caso de Israel. Rechazaron el bien, rechazaron la obediencia. ¿Y cómo rechazaron la obediencia? El versículo 3 dice, el versículo 4 dice, aparte de la idolatría, dice que pusieron reyes que Dios no había elegido. Que Dios no había elegido. Nosotros cuando vimos Segunda de Reyes y desde Jeroboam era un rey
que se impuso en el trono. Recuerden que él se levantó y dijo a Israel todos para su casa. ¿Qué tenemos que hacer acá en Jerusalén? Tenemos a Dan y a Betel para adorar, y se hicieron de los becerros para adorar, y es cuando con el reino de Roboam se quebrantó, se dividió. Dios no había puesto a Jeroboam, pero le dio la potestad de reinar, porque le dijo que reine bajo los estatutos de Dios, pero Jeroboam, el primero, hizo lo malo ante los ojos de Dios y llevó a todo el pueblo a pecar contra Dios. O sea que Dios le dio la oportunidad de que gobierne representándolo a él, pero Jeroboam decidió que iba a reinar representándose a sí mismo, ¿no? No necesitaba a Dios. Entonces, en un sentido, usurpó el lugar que Dios le estaba dando para que lo represente a él, pero usurpó ese lugar para no representar a Dios, sino para representar otra cosa, otros ídolos. Y así fue la historia de Israel, desde Jeroboam hasta Oseas, que era el último rey que vimos en Segunda de Reyes. Entonces, reyes que no fueron escogidos por él. Versículo 5 entonces habla sobre la incidencia del becerro. Pero que te interrumpa, digo, pero acá el Señor lo pone de esta manera cuando dice que habían escogido reyes que él no los había puesto. Ajá. Y príncipes, mas yo no lo supe. Ajá. Eso me suena, el Señor sabe todo, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo no va a saber? Los dejó a lo mejor para ver si reaccionaban ellos. A lo mejor, Sí, digo yo, ¿no? Sí, y estamos hablando de lenguaje para que nosotros entendamos la palabra, no un lenguaje metafórico, no un lenguaje para que... Lo que está diciendo es que ellos escogieron sin consultar con Dios. Y en el mundo antiguo los reyes eran inaugurados por los sacerdotes y los profetas ungían al rey. Había todo un ritual. ¿Recuerdan cuando va a escoger a Saúl, el primer rey? Él va y lo escoge, Dios le dice de tal familia, una de las más pobres de Benjamín, ¿no? Y de las tribus, él va y lo unge. Era el profeta el que lo unge, y entonces después cuando va y toma el trono después de tiempo, es toda una ceremonia con los sacerdotes. O sea, la elección política de un rey era muy religiosa. No había división entre la política y la fe. Era todo un acto conjunto, porque era Dios el verdadero rey. Era una teocracia. Y lo mismo sucedió con David y con los demás reyes, ¿no? Donde venía. Pero vemos que en la época de los reyes, en la historia de los reyes, esto se comenzó a degenerar, y los reyes entonces entraban al trono por usurpación. El hijo mataba al padre, o el sobrino, o la madre. Había una reina también, un par de reinas por ahí, que entraban por mentiras y usurpación. Nada diferente de la saga de los reyes que tenemos en la historia de la humanidad. Y lo que quiere decir que yo no conocía, eso es que Dios no los escogió, Dios no estaba invitado en esa ceremonia. Ellos mismos se impusieron ahí y crearon esta generación de reyes donde ellos mismos se autoproclamaban. Entonces, lo que empezó en la historia de los reyes como algo que Dios propuso, porque el pueblo pidió así a Samuel, y bendijo, y Dios entonces llenaba al rey, ¿no? Dirigía al rey. Estos reyes comenzaron, a través de la historia de los reyes, a abandonar el consejo de Dios y a imponerse unos a otros, imponer a los que más le convenía. O sea, comenzaron a jugar a la política cochina, donde Dios no era parte de eso. Entonces, en ese sentido, Dios no sabía, ¿no? En ese sentido de lenguaje para que nosotros podamos entender. Y no solamente eso, pero los ídolos. Y acá entonces estamos hablando de que las naciones escogieron, el pueblo de Israel escogió reyes que no fueron aprobados por Dios, aunque Dios en su voluntad los permitió. La nación se fue a la idolatría, ¿ok? Y ellos mismos buscaban su propia destrucción. Versículo 5 nos narra el ejemplo clásico de idolatría, que es la del becerro, ¿ok? Y esto empezó con Jeroboam I. Esto está ¿recuerden el primer incidente del becerro en Éxodo 32? Sí. Cuando Moisés sube al Sinaí a recibir la ley y se demora 40 días. Es que nosotros no sabemos esperar, ¿no? Se demora un tiempo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá muerto? ¿Le habrá dado un ataque? ¿Se habrá ido? ¿Nos hizo la trampa? ¿Qué le habrá pasado a Moisés? El periódico escribía diariamente, ¿no? Se habrá ido con una querida.
¿no? Acá nosotros estamos y ¿quién nos va a dirigir? Entonces Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? El pueblo, en vez de calmar al pueblo y dirigir al pueblo, el pueblo le dijo, necesitamos hacer nuestros dioses, o sea, representación del Dios que nos sacó de tierra de Egipto. Porque ese era el pecado de idolatría. No es que se hicieron dioses nuevos, es que hicieron una representación de Jehová en un becerro. O sea, en una imagen, y era en contra de los mandatos que Dios traía, ¿no? En la ley de él. Y entonces juntaron todas las joyas, ustedes saben la historia, y Aarón entonces les fundió este becerro. Eso está en Éxodo 32, ¿no? Entonces, esta misma historia del becerro, me parece que el becerro ahí se mantuvo, ¿no? Por algún lado lo habrán escondido, pero la cosa es que la idea del becerro continuó con Jeroboam 1 y ustedes lo pueden leer en 1 Reyes 12, 28 al 29. Voy a leerlo para que ustedes más o menos tengamos una idea de a lo que se refiere acá sobre el becerro. 1 Reyes 28 al 29. Y ahí está lo que habla del pecado de Jeroboam. 1 Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 29. Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Okay? Y entonces ahí comienza a narrar sobre el pecado de Jeroboam. Nuevamente, repetimos la historia. ¿No se acuerdan lo que pasó en el Sinaí cuando Israel hizo los becerros? Y cómo Moisés y Dios estuvo a punto de aniquilar y exterminar al pueblo. Que si no hubiera sido por la intercesión de Moisés, que Moisés le dijo a Dios, no señor, ¿no? Intercedió, porque Dios dice, ahora voy a hacerte un nuevo pueblo, vamos a empezar de nuevo. Moisés intercedió por el pueblo, dijo no. Claro, Dios en su soberanía estaba tratando con Moisés también y con el pueblo. Los perdonó, pero hubo muertes. Claro. Hubo muertes en el campamento, ¿no? Se abrió la tierra y hubo muertes. Bueno, parece que eso no recordaban. Eso ya había pasado bastante tiempo. Repitamos la historia y acá tenemos otra repetición. Cuando el reino se divide y vuelven entonces a hacer los becerros. Qué falta de memoria que tenemos nosotros. Si no es nada fuera de lo común para nosotros los humanos. El mismo presidente que puede tener un país y hacer lo peor para el país, que pasen unos 10, 15 años, el pueblo se olvida y vuelve a las elecciones y la gente se olvida y lo vuelve a elegir porque ahora la campaña es más agradable, tiene una repertoria de palabras que convencen o muestra un arrepentimiento falso y vuelve a hacer lo mismo. Y lo mismo, y el pueblo lo vuelve a elegir. Y claro, las generaciones van pasando, pero la cosa es que cuando nosotros no repasamos, este es un principio muy importante, que quiero regresar, una de las causas de la idolatría. Cuando nosotros no repasamos la historia, tenemos la tendencia a repetirla. Y si somos propensos, nosotros los seres humanos, a reemplazar a Dios, porque eso es lo que es la idolatría, sustituir a Dios, o poner algo con Dios, o sea, Dios está ahí y también al lado, ¿no? Son Dios con. Entonces no solamente lo reemplazamos, pero le ponemos algo al lado que adoramos o somos fieles. Esa es nuestra tendencia y no la aprendemos. No aprendemos de nuestros errores y de nuestro pecado. ¿Por qué la idolatría es un pecado tan grave en la Biblia? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Era el hombre y la mujer los que tenían que representar la imagen de Dios. Que el pecado de la idolatría, aparte que a Dios le aborrece porque lo suplantamos a Él, lo que estamos haciendo es que estamos en un sentido dejando nuestro lugar a un lado. Miren, Dios creó al hombre y a la mujer para que estén a su imagen y semejanza, para que el hombre y la mujer le representen. Y ahora en la idolatría nosotros creamos a Dios para que nos represente a Dios.
transgiversamos, cambiamos, distorsionamos, y entonces a Dios le parece repulsivo porque va en contra de la misma naturaleza santa y del designio mismo de Dios. Nosotros estamos acá para representar a Dios. Somos su imagen, somos la estatua de Dios en esta tierra, ante esta creación. Y lo que nosotros hacemos es negar a Dios, rechazar su verdad y hacernos entonces de una estatua que represente lo que nosotros creemos que es Dios. Y claro, estatua me refiero a todo aquello que podemos usar para reemplazar el puesto de Dios. Nuestra lealtad, por ejemplo. ¿Dónde está nuestra lealtad, nuestra fidelidad? ¿Recuerdan a Jesucristo? ¿Dijo algo sobre esto? En Mateo capítulo 10, él dijo algo muy radical sobre que el que ama a madre, padre, esposa, hijos, más que a mí. No, ama a mí, Ajá, ¿qué dice? que no lo ama a él. ¿Qué dice el pasaje? Hay que leerlo. Mateo 10. Mateo 10, 14. Miren lo que dice el pasaje. 10. Versículo 34 al 37. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. O sea que Cristo causa división, ¿no? Cuando no creemos en Él, en la misma familia. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí es donde empiezan las divisiones en nuestra casa, que uno quiere amar a Dios y seguirlo y el padre no está de acuerdo porque así no se sigue a Dios. A Dios se debe seguir así, no seas tan fanático, ¿no? Entonces comenzamos a tener conflictos y roces con nuestros esposos o con nuestros padres porque entonces ellos nos están diciendo que eso no significa ser cristiano. Una vez a la semana que hagas de la iglesia es suficiente y ya cumpliste. ¿Para qué tienes que vivir o tratar así o no? Haz lo que más te convenga. Entonces va a haber roces por causa de Cristo o de ser discípulo, que es la idea de Cristo. Entonces el versículo 37 dice, el que ama padre o madre más que a mí. Y la idea es más que a mí. No es que debemos de aborrecerlo, sino que cuando nuestra lealtad está primero con mi esposo antes que con Dios, con mi padre antes que con Dios. Cuando mi lealtad está, por eso dice, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En otro pasaje dice, el que aborrece. ¿Se recuerdan que usa una palabra radicalmente dura, pero aborrece nuevamente el que ama más que a mí, lo que significa, ¿no? Eso es parte de la idolatría. Cuando ponemos a otras personas antes que a Dios, es tener un corazón idólatra. Hermana Feni, sí. Ya has dicho bastante sobre eso, pero sigue la pregunta mía. ¿Por qué hay tanta tendencia a las imágenes? Si vamos a otras religiones, lo que sea, pero se conocen los 10 mandamientos. Sí. Se los conoce. Sí. Casi siempre. ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué sigue la tendencia de tener imágenes? Sí. De objetos, de cosas muertas que no tienen vida. Sí. La tendencia es, todo el libro de Isaías habla, la profecía de Isaías en contra de la idolatría, le da duro a la idolatría. Y la idolatría se burla, ¿no? Porque uno construye de madera o de piedra o de metal algo y de ahí uno pretende que ese algo, ese objeto, nos responda en los tiempos difíciles cuando uno mismo lo hizo. O sea, uno mismo es capaz y es inteligente de hacer algo y después uno se hinca o se arrodilla ante esa imagen que uno mismo, ser humano, la construyó. Entonces la idolatría, miren lo que dice Jeremías 7:19 para hablar desde ese punto de la idolatría. Jeremías 7:19. Si alguien puede leer el pasaje de Jeremías, capítulo 7. Versículo
19. Desde el versículo 18 y 19. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? No obran. Creemos o pensamos que con crear o erigir estatuas estamos dañando a Dios. A Dios no hay nada que nosotros hagamos que puede dañarlo a Él. Más bien la idolatría es algo donde nosotros mismos nos dañamos porque nosotros mismos buscamos nuestra confusión. La idolatría crea confusión en el corazón de la persona. Por eso dice el versículo 19, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Porque en el momento que uno intenta representar a Dios a través de un objeto, de una imagen, de una estatua, lo que sea, o a través de una persona, amo más a mi esposo o a mi padre que a Dios, ¿no? También es un tipo de idolatría que estábamos leyendo. En el momento que yo hago eso, según Romanos capítulo 1, es porque ya empecé a desechar la verdad de Dios, a rechazar la verdad de Dios. O sea, cuando yo rechazo la verdad de Dios sobre mi vida, mi resultado va a ser idolatría. Me voy a la idolatría porque mi alma tiene necesidad de adorar algo. Hemos sido creados somos seres espirituales. Y así como somos seres físicos que necesitamos comer y respirar para poder vivir, como seres espirituales que somos, religiosos somos por naturaleza. Ya seamos que nos llamemos ateos, que neguemos la existencia de un Dios personal, pero entonces voy a reemplazarlo con otra cosa que voy a adorar. Que ese va a ser mi Dios, cualquier otra cosa que sea la ciencia, sea el amor a esto, ese va a ser mi Dios porque a ese le voy a dar mi vida o mi devoción. Porque somos seres espirituales, tenemos la tendencia dentro de nosotros en adorar a un ser supremo. Y yo voy a caer, ustedes van a caer, el pueblo de Israel cayó en la idolatría cuando rechazó la verdad de Dios. Es cuando caemos en idolatría. O sea, cuando yo dejo de tener mi tiempo diario con Dios, del estudio de su palabra, de la meditación de su palabra, de oración, cuando yo dejo de tener ese tiempo, voy a reemplazarlo con otros tiempos que van a ocupar mi mente y mi corazón. Entonces, no tengo tiempo para leer la palabra, digo. No tengo tiempo para meditar porque en el momento que abro la Biblia ya son las 11 de la noche. Me paso el día trabajando, haciendo esto, haciendo el otro. Algo en ese día suplantó el tiempo que yo debí darle a Dios como primordial y principal. Y no estoy diciendo que eso significa para muchas personas que en la mañana se levantan y le dan ese tiempo inicial de mañana a Dios, ¿no? Hay muchas personas que se levantan a deshoras antes del tiempo de trabajo para dedicarle a Dios porque saben que es lo primordial. Y bien por ellos, deberíamos de ser perseverantes así. Pero digamos que no soy persona de mañana, ¿no? Y no me entra nada por la cabeza y me demoro 1 hora en levantar mi cerebro y ya estoy en el trabajo. Entonces yo tengo que sacar durante el día algún tiempo en donde todavía mi cerebro tiene energía para dedicarle a Dios, ya sea en la hora del lunch del trabajo que ustedes han compartido, que muchos de ustedes han tenido su devocional, 15 minutos, 20 minutos, ya sea en la hora del lunch o el break de su trabajo. Y ahí entonces han entrado a la presencia de Dios, lo han adorado, han recibido su palabra y han seguido trabajando, pero meditando, pensando en lo que leyeron. Necesitamos, porque en el momento que yo reemplazo mis tiempos de oración y meditación, lo voy a reemplazar con o el televisor o con otras conversaciones que no deben o lo que sea. Voy a reemplazar eso y así entonces Dios va a ser usurpado su lugar principal en mi adoración. Eso pasó con Israel y eso pasa con nosotros y no nos damos cuenta. Porque decimos, pero conocemos a Dios, le clamamos a Él y no nos damos cuenta que ya empezamos a desviarnos y a rechazar su verdad. Tengamos cuidado con eso, ¿sí, hermano? Eso creo que ya lo comenté hace tiempo, pero cuando yo trabajaba a la hora del lunch, había varios compañeros de trabajo que eran indianos. Ajá. Y sobre todo yo recuerdo de uno
que no era exactamente indiano, fue cuando se separó la India de Pakistán, creo, ¿no? O algo así. Sí, bueno, sí. Él era de ese lugar, pero él lo veíamos pasar, teníamos el comedor en la planta de arriba, así teníamos el comedor, había un pequeño cuarto donde habían algunas cosas que tenían que ver con motores, maquinaria, y este hombre todos los días a la misma hora que él sacaba, que él apartaba, que le eran tal vez más propicias, o no sé cómo serían las costumbres de ellos para adorar, ¿no?, a su Dios. Él pasaba con su pequeña alfombra y se iba, abría la puerta y ahí pasaba todo el tiempo de lunch orando, ¿no? O sea que no había para él un pretexto, yo estuve trabajando, no pude orar en ese tiempo. No, él daba la prioridad en ese caso, ¿no? Antes de comer, tal vez, porque estábamos comiendo, él no comía. Él le daba esa prioridad. Ya era un hábito algo militante, ¿no? Algo, todos los días constancia. Y cuánto más con nosotros que tenemos la verdad. Y no estamos diciendo que vamos a hacer demostraciones públicas de miren cómo ora o cómo no, porque eso lo hacemos en el closet de nuestro corazón. Porque podemos estar orando mientras que estamos tomando el bus, mientras que estoy manejando el carro. Puedo estar teniendo mi tiempo de oración mientras que estoy manejando el carro, apago la radio y estoy en un tiempo donde voy a la presencia de Dios. O sea, puedo orar, la oración no hay nada que me interrumpa, al menos que mi mente esté atenta a quién me estoy dirigiendo. El caso con Israel es que eran culpables porque ni siquiera eran capaces de pureza. Y eso es lo que termina el versículo 5, ¿no? Porque Dios se enoja contra ellos porque no son capaces de ser puros, sinceros en su adoración a Él. Era todo mecánico y ritual, costumbre. Y tenemos el cuidado nosotros de caer en el hábito de nuestra fe cuando el cristianismo se vuelve cultural, como el catolicismo, que hemos nacido muchos de nosotros, se vuelve cultural. Entonces ir a la iglesia, venir a los servicios es cultura, costumbre, y no una manera de involucrarme o de recibir la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, de ser alimentados de Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto digo que el que no come mi cuerpo o bebe mi sangre, ¿verdad? No entrará en el reino, no será parte de Él. Y la idea, no voy a hablar sobre lo que significa, pero la idea es comer, imagínense, para el judío comer, beber sangre, eso está en contra de la ley, eso fue algo que les levantó los pelos. La idea es recibir su vida, recibir su mensaje, recibir sus enseñanzas constantemente porque de ellas yo me nutro. De su vida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que celebramos con la Santa Cena, ¿verdad? Recordamos su sacrificio, su vida dada a favor de nosotros, por nosotros, para que así nosotros podamos vivir, porque solamente así podemos vivir la vida espiritual, si no nos morimos. Debemos seguir nutriendo nuestra alma, porque si no, o nos morimos o suplantamos a nuestro Dios por otras cosas o otras enseñanzas. Caemos en falsa enseñanza o lo que sea, o idolatría como Israel, que también cayó en la falsa enseñanza. Termino ahí con el versículo 5, no sé si ustedes tienen algún otro comentario.